¿Qué es tomar la cruz? Este es un tema, la cruz en la vida cristiana es un tema fundamental y básico, sin embargo es de lo que menos se habla. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si la cruz tiene que ser, está entre los requisitos para seguir a Jesús y debe ser algo hecho cada día, yo digo cada momento de cada día. ¿Por qué no se habla de esto? Es un tema muy impopular, porque la cruz realmente produce un dolor interior. La cruz nos obliga a hacer cosas que a nuestro yo le repugna, no le gusta, no quiere. Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, negarse a uno mismo. Hay dos posibilidades: o hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere. Pablo dice: para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Después está el tomar la cruz, que es rendirse, hacer la voluntad de Dios, a pesar de que eso, como dije al principio, me duela, no me guste o me repugne. Y luego sígame, es militancia, perseverancia. Yo quiero distinguir las dos cruces. Está la cruz de madera donde murió nuestro Señor Jesús, pero también está la cruz subjetiva, la cruz como actitud que uno toma. Por ejemplo, Jesús tomó la cruz como principio espiritual subjetivo antes de sufrir en la cruz de madera física. Cuando Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre, con toda la humillación que eso requiere, ese vaciamiento, Él tomó la cruz. Y Él vivió tomando la cruz antes de ser crucificado, cuando daba la otra mejilla, cuando perdonaba, cuando soportaba los insultos. Le dijeron que estaba loco, a Jesús le dijeron que estaba endemoniado, a Dios le dijeron. Él tomó la cruz. Ahora, la cruz no es una situación difícil, una desgracia que me pasa. Tampoco el cristiano es masoquista y tiene que autoflagelarse como algunos religiosos siglos atrás se autoflagelaban pegándose con un látigo en la espalda y lastimándose la espalda como una forma de agradar a Dios, ¿no? Esto es una aberración. Entonces la cruz tiene dos aspectos, dos caras. De un lado está Jesús, del otro lado estamos nosotros, porque dice que en el bautismo fuimos unidos a su muerte y a resurrección. Quiere decir que este misterio de la salvación, que cuando yo creo y soy bautizado, yo pasé por yo estaba con Cristo muriendo, estaba co-crucificado, crucificado con Él, y cuando Jesús resucita estaba co-resucitado. Bueno, cuando uno se entrega a Cristo y se bautiza, uno pasa misteriosamente por lo que pasó Jesús. Entonces, la cruz tiene dos aspectos. De un lado está Jesús, de otro lado estamos nosotros. De un lado Jesús es nuestro Salvador, pero del otro lado Jesús es nuestro Señor. De un lado Jesús muere por nosotros, del otro nosotros morimos por Él. De un lado Él se entregó por nosotros, del otro lado nosotros nos entregamos a Él. Específicamente, el tomar la cruz es una actitud, una disposición interior de renuncia para hacer la voluntad de Dios. Ahí cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él tenía un yo, tenía una personalidad totalmente humana, sin dejar de ser Dios. Y como Jesús no era masoquista, sabía el terrible sufrimiento que les esperaba, no dijo, ¿qué dijo? Él no dice: ay, qué lindo, voy a morir en la cruz. ¿Cómo no, Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto resume todo lo que es la cruz. La carne nuestra, por naturaleza, quiere hacer cosas que van contrarias, que son contrarios a los deseos de Dios. La experiencia que Pablo cuenta en Romanos 7, que yo quiero hacer el bien, pero veo una ley interior que me lleva a hacer el mal,
es la que sufrimos todos. A ustedes debe haber pasado como a mí, que cuando yo apenas me convertí, creí que ya estaba todo solucionado, porque dice que soy nueva criatura, el Espíritu, Dios me transformó, me hizo nueva criatura, el Espíritu Santo mora en mí permanentemente y soy participante de la naturaleza divina, como dice Pedro. Pero de repente empezaron a surgir nuevamente malos deseos, tosudez, ira. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo viene a morar nuestro espíritu, pero es en el alma, como vamos a ver, donde opera la cruz, donde está el yo, tiene que ser tratado hasta que el Señor nos venga a buscar para ser más semejante a Jesús y para crecer espiritualmente y para ser más espiritual. Entonces la cruz es un proceso lento, doloroso, subjetivo, que va a ir sacando todo lo nuestro, va a ir rompiendo la carne para que aflore el Espíritu Santo o que aflore Jesús con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, para tener el carácter de Jesús. La cruz comprende priorizar la voluntad de Dios antes que la mía. Jesús ahí dijo, como dijimos en el Edén, Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, a veces tenemos que perdonar, no nos gusta, perdonar. A veces tenemos que perder una discusión para conservar la paz, perderla. A veces tenemos que soportar un insulto, soportarlo. La cruz es humillarnos, lo que hablábamos recién. Dice que en Filipenses 2, que Jesús se despojó. La humillación de Jesús no tiene límite, no tiene parangón. No hay uno. Todas las humillaciones que han tenido todos los hombres humanos son nada en comparación de que Dios se despoje de sus atributos para hacerse hombre. Entonces es humillarnos. Jesús no andaba diciendo acá estoy yo soy Dios, a ver si me sirven. Jesús, la cruz también es tener una actitud de siervo. El cristiano carnal que es salvo, pero que le huye a la cruz porque es dolorosa, la cruz le huye, quiere ser servido. El que tomó la cruz, no importa que no le sirvan, él sirve, porque dice que Jesús se hizo siervo de todos los hombres. Es más, dice que se hizo obediente hasta las últimas consecuencias, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la cruz es extrema y drástica. Tomar la cruz implica el mayor grado de obediencia y la mayor demostración de amor que podemos demostrar a Dios. La cruz significa soportar y de forma correcta un gran sufrimiento. Ahí en Isaías 53, cuando se habla del siervo sufriente, una profecía de Jesús, se dice que varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado y afligido, no abrió su boca. A veces nos rebelamos ante el sufrimiento. Entonces Dios permite sufrimientos a veces dolorosos, que no lo tenemos que buscar nosotros, pero Él permite sufrimientos dolorosos para una oportunidad de tomar la cruz y hay crecer. Miren, esto es muy duro, la cruz es muy dura, pero la cruz mata lo que nos mata, porque aquel cristiano que deja que seguir sus impulsos de la carne y nos lleva a la carne para ser golpeada y lastimada y tratada por la cruz, terminan a veces apartándose y condenándose. La cruz significa también soportar hidalgamente la vergüenza. Dice en Hebreos 12:2 que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La cruz también es incomodarnos, porque es ir a servir a otros. Es una entrega absoluta, una rendición al Señor, que es el primer requisito que Jesús pide y de repente es el requisito que lo dejamos para lo último o para nunca, porque la cruz es dolorosa. Hay muchos ejemplos de tomar la cruz. Y miren, todos los mandamientos que el Señor nos pide, la mayoría requieren cruz espiritual, ¿no es cierto? Cuando dice en Filipenses 2:3, cada uno estime al otro como mayor a sí mismo, considere al otro mayor.
Ahí hay que tomar la cruz, es humillarse. Algunos se creen que porque son lo que son, o por su conocimiento, o son líderes o pastores. No, no. Considera al otro mayor. Para perdonar, cuesta perdonar. Cuando perdonamos, tomamos la cruz. Cuando Jesús nos ordenó a amar a nuestros enemigos, que significa no solamente orar por él, sino ir a servirlo y ayudarlo cuando están en una necesidad, aquel que me hizo mal. Cuando damos la otra mejilla, que significa no seguir una pelea, perder la discusión, deja, te ganó, deja. Requiere cruz. Cuando estamos dispuestos a llevar la otra milla, Jesús dice, si alguien te obliga a llevar una milla, anda 2. Y cuando también, por ejemplo, cumplimos la regla de oro, que dice, hagan a los demás lo que ustedes quieren que le hagan a sí mismos. Entonces, cada mandamiento requiere cruz. Entonces la cruz debe ser, la tenemos que llevar con nosotros permanentemente. La vida cristiana es una vida de crucifixión permanente, pero como vemos nos va a dar libertad, porque es tan engañoso el pecado, que uno cree que es libre cuando da rienda suelta a todos sus impulsos y satisface todas sus necesidades. ¿Saben cómo terminan? En vicios, en pecado sexual, en perversiones, en drogas, arruinados. ¿Para qué sirve la cruz? Bueno, ya lo dijimos. Para que Cristo se manifieste en nosotros, dice Pablo, Gálatas 2:20. No vivo yo, porque con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si el gran deseo de Dios es que Cristo se manifieste a mí ahora, no cuando esté en el cielo, sino que empiece ahora a manifestarse, no hay otro camino de la cruz, y uno quiere evadir la cruz, quiere dejarla a un lado. Es el principal elemento formativo. Alguien dijo que cristiano es alguien en quien Cristo vive por segunda vez. Lo más lindo que se le puede decir a un cristiano: qué parecido a Jesús que sos, qué humilde, lleno del Espíritu, perdonás, soportás, tenés paciencia, superaste el mal carácter, los malos tratos. La cruz permite que las pruebas cumplan su objetivo. Dios nos somete a pruebas, pero esas pruebas, que son situaciones difíciles de atravesar, son para que tomemos la cruz y cumpla su objetivo. No quiere decir que porque haya prueba uno cambie. Uno cambia cuando Dios, que manda las pruebas, uno toma la decisión adecuada de humillarse. Miren, la cruz es el único instrumento que mata la carne. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Es tan fuerte nuestra carne, es tan fuerte nuestro yo, que se necesita del Espíritu Santo trabajando con la cruz para dejar de ser autosuficientes, soberbios, independientes, malhumorados, duros, crueles. La cruz mata lo que nos mata. Permite que vivamos llenos del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, que hay de solución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Miren, es importante vivir lleno del Espíritu Santo, pero la cruz y el Espíritu Santo son hermanos inseparables, amigos inseparables. Porque solamente cuando a la carne le es aplicada la cruz, es cuando el Espíritu Santo puede llenarnos. O estoy lleno de mí, o estoy lleno de Cristo, o del Espíritu. Y la cruz hace la diferencia. Cuando hay poca cruz, hay poca llenura. Cuando la cruz opera profundamente en el alma, hay mucha llenura. Dijimos que la cruz opera en el alma. Ahí en Gálatas 5, 16, 17 dice, no satisfagan los deseos de la carne sino del Espíritu, porque los dos se oponen entre sí. Y no es la lucha interna que tenemos, no es la lucha interna que habla Pablo. Quiero hacer el bien, Señor, quiero agradarte, pero está esto. Bueno, es un proceso que yo tengo que ser cauto y ir tomando la cruz. Por ejemplo, el alma nuestra, quiero decir algo antes. Lo que la cruz de madera hizo al cuerpo de Jesús es lo que la cruz espiritual o subjetiva hará a nuestra alma. La va a desgarrar, la va a clavar, va a hacer sangrar nuestra alma.
No somos masoquistas. Pero los hombres de Dios, que a veces admiramos por su unción, por su sabiduría, por su carácter, porque lo vemos a Cristo en él, es porque sufrieron la cruz. Permitieron que la cruz trate. Por eso de este tema se habla poco, porque duele mucho. La cruz toca los tejidos del alma más sensibles. Por eso evadimos la cruz. Por ejemplo, algunos pueden ser, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Algunos pueden ser mentalmente fuertes, carnalmente, porque son muy inteligentes, entonces ya no dependen de Dios. No, deja Señor que yo preparo mi sermón, mi estudio con mi inteligencia. Una mente poderosa, no, tiene que ser quebrantada. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbio 3:5, porque el carnal mental está orgulloso de su mente. Y cuando predica, en vez de predicar palabra de Dios, predica sus propios pensamientos. Y no tiene unción, no tiene poder y no llega a los demás. A veces reemplazamos la presencia de Dios con nuestra gran erudición bíblica. Está bien estudiar la Biblia, estudiemos siempre la palabra de Dios. Pero si la damos sin la dependencia del Espíritu Santo, aunque lo que digamos sea correcto, bíblicamente no tiene unción. Otros son muy fuertes en la voluntad, tienen un alma, una voluntad férrea. Bueno, a mí se me ocurre hacer una campaña de evangelización. Vamos a suponer, soy pastor. Y Dios no me dijo que haga eso. Pero yo, porque soy impulsivo, la voluntad, entonces embarco a toda la congregación y hacer una campaña de evangelización requiere tiempo, trabajo, dinero. Y después no pasa nada, hay muy pocos frutos. Porque Dios no me dijo que haga esa campaña. A lo mejor me dice que la haga el año que viene o de otra forma, o que haga mejor un tiempo de ayuno y de oración. Cuando hay una voluntad férrea tiene que venir la cruz y quebrar la voluntad. Porque vivimos tomando decisiones inconsultas, sin consultar a Dios. Y algunos son muy carnales emocionalmente. Solo hacen lo que sienten hacer. Entonces están al horno, están en un camino errado, porque la carne nunca quiere orar, la carne nunca desea obedecer. Los deseos de la carne, dice, se oponen al espíritu. Si uno le da rienda suelta a la carne, unas emociones no tocadas por la cruz nos van a llevar a cometer cualquier cosa terrible, cualquier atrocidad. Y justamente ustedes ven cuando Jesús dice que, cuando habla de la cruz, dice: el que ama padre, madre, amigo, esposa más que a mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense que Jesús habla de la cruz y de las emociones más fuertes. Esposo, esposa, padre, hijo, hijos, padre, hermanos. Fíjense que la cruz toca las emociones. ¿Por qué Jesús lo reprende a Pedro? Cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre será apresado y será llevado a la muerte. Y Jesús, como humanamente, con un sentido humano, le dice: bueno, Jesús, que no te pase esto. ¿Cómo vas a decir que te van a crucificar? Y Jesús dice: apártate de mí, Satanás. Porque Satanás es el que fomenta la carne para que no obedezcamos a Dios, hagamos lo que queramos y así nos arruinemos. Entonces, el deseo de Pedro, para aparentemente bueno, era un deseo de su carne, y Jesús lo tuvo que tratar fuertemente. La vida del yo es, por naturaleza, egoísta, orgulloso, independiente por excelencia. Por ejemplo, muchos tomaron la cruz antes de Jesús. Noé, no sé cuántos años tardó en hacer el arca, varios años. Todos se burlaban de él seguramente, pero él, por obedecer a Dios, tomó la cruz y soportó toda la burla que la gente le había hecho hasta que vino el diluvio. Abraham tomó la cruz cuando se ofreció a ofrecer a Isaac, que era su único hijo y el hijo de la promesa. Era su gran esperanza, su gran tesoro era Isaac, y estuvo dispuesto a sacrificarlo por Dios. Bueno, después Dios se lo impidió. Moisés tomó la cruz cuando dice en Hebreos que prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando Daniel, ahí en Babilonia, no se quiso contaminar con la comida del rey, no quiso adorar al ídolo que hizo Nabucodonosor. Juan el Bautista tomó la cruz. Juan el Bautista
Juan el Bautista, cuando Jesús surge en su ministerio, ya Juan tenía su equipo, ya tenía su espacio político, digamos, y tenía seguidores y fama, y era el predicador más escuchado. Pero cuando vino Jesús, lo señaló y le dijo a su discípulo: ese que va allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos los dejaron. Decidió perder sus propios discípulos y fama y protagonismo y dárselo a Jesús, y dijo: yo no soy digno de desatarle las correas de su calzado a Jesús. ¿Cuántos pastores a veces no quieren que la gente se vaya de su congregación y se enojan? ¿Cómo se fue de mi congregación? Que es la más perfecta, que es la más bíblica. Juan el Bautista tomó la cruz, lo puso primero a Jesús, primero él. Eso es lo que hace la cruz, hace que se vea a Dios, que se refleje a Jesús, su voluntad y su gloria. Hay muchos casos. Y para terminar, quiero leerles esto que se llama Muriendo a nosotros mismos, que es la forma más práctica de lo que es tomar la cruz. No puedo citar el autor porque esto lo encontré por internet y no sé quién es anónimo para mí. Pero dice lo siguiente, para terminar y ver qué significa tomar la cruz. Cuando eres olvidado, rechazado o dejado de lado a propósito y no te afliges ni te dueles con el insulto o con el descuido, sino que tu corazón está contento, teniendo como valioso el sufrir por Cristo, mueres a ti mismo. Cuando se hablan mal de las cosas buenas que has hecho, cuando tus deseos son mal interpretados, tu consejo es pasado por alto, tus opiniones ridiculizadas y no permites que el enojo surja en tu corazón, mueres a ti mismo. Cuando soportas de forma paciente y amorosa cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o enojo, mueres a ti mismo. Cuando estás contento con cualquier situación económica, comida, casa, clima, en cualquier sociedad, mueres a ti mismo. Cuando nunca te preocupas en referirte a ti mismo en la conversación como alguien sabio, importante, y pasa desapercibido, mueres a ti mismo. Cuando ves prosperar a tu hermano en todo, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, y te supera hasta en lo espiritual y no te resientes, mueres a ti mismo. Cuando eres capaz de recibir la corrección y la reprensión y la tomas con humildad aceptándolo, mueres a ti mismo. Bien, este es el tema de la cruz, tan impopular, tan poco predicado, y es lo primero que tenemos que hacer para seguir a Cristo y algo que debemos llevar continuamente. Espero que este tema les haya interesado.